Muy interesante las cosas que pasan en el mundo. No sé si han visto, no sé si les gustan las noticias, yo se lo recomiendo bastante. Pues el mundo otra vez se puso en contra de Israel, en contra del Estado de Israel. Me gusta mucho que hayan tomado el nombre Israel y de hecho se llaman israelitas. Ahora el gentilicio de ellos no es judíos, de hecho son judíos, pero no quieren el gentilicio, no tomaron el gentilicio judío, sino que regresaron al gentilicio antiguo, al de antaño, israelitas. Entonces me gusta. Formalmente son judíos. Israel formalmente son las 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, quien es verdaderamente Israel. Pero me agrada cómo tomaron el gentilicio. No sé si vieron, todos en las Naciones Unidas se juntaron contra Israel. Es muy bíblico, eso, es una situación bastante bíblica. Estamos muy al borde de una guerra bastante cruel, bastante terrible y que puede desatar muchas otras guerras. Espero que, si no lo hicieron con la pandemia y no entendieron los mensajes de Dios con la pandemia, ojalá que los entiendan con esto, porque vienen guerras y vienen a desatarse más guerras. Si ahí se cumple todo. De hecho, las Naciones Unidas pidieron formalmente de que Israel cediera parte de Jerusalén para Palestina, simplemente que es un pueblo añadido. Palestina no es un pueblo de antaño. Palestina no es un pueblo como los árabes, como los iraquíes, no es un pueblo como los sirios, quien también es una muy ciudad de antaño, con Damasco principalmente, incluso aparece en la Biblia. Palestina no, es son árabes que se añadieron ahí, los fueron añadiendo, más que nada para que estuvieran ahí a la par de Israel. Básicamente esa es la historia. Y sería una torpeza bastante grande ceder Jerusalén. Pues al final, Jerusalén es la ciudad más importante no en el mundo, es la más importante del universo. Así que sería una torpeza bastante grande que los israelitas cedieran tan siquiera una parte de Jerusalén. Además, ¿para qué la van a ceder? Para que vengan estos palestinos y la cierren y nada más digan esto es para los palestinos y para los árabes, es ilógico. Jerusalén es la ciudad santa, Jerusalén es la ciudad donde el Señor Jesucristo derramó su sangre. Y por supuesto, eso no quiere decir que, bueno, en algún momento, una oportunidad voy a ir a viajar a Jerusalén. Lo único que va a haber son edificios medievales, no va a haber la cuna del Señor, donde el Señor jugaba, el patio de la casa del Señor, no va a haber nada de eso. Todas esas cosas no existen. Todas las construcciones que estaban en los tiempos de los apóstoles no existen. O sea, ordenando las cosas, sí es la ciudad más importante, pero en realidad no interesa. Va a venir la Nueva Jerusalén y la Nueva Jerusalén va a aplastar todo lo que está ahí, porque al Señor no le interesa lo que está ahí. Es la situación, la localización, el Monte Santo, donde Abraham sacrificó virtualmente a su hijo, es en el mismo monte donde fue construido el templo, es en el mismo monte donde en una ladera que se llama el Monte de la Calavera, donde el Hijo de Dios fue precisamente sacrificado por Dios mismo para poder llevar y morir en nuestra sustitución. Es definitivamente la ciudad más importante y será el trono de Dios, la ciudad en donde no entra nada corrupto, la Nueva Jerusalén con calles de oro, de donde salen esas aguas salutíferas que vemos en el libro de Apocalipsis y en donde también está el libro de la vida. Perdón, el árbol de la vida. Entonces, sería una torpeza, pero que el mundo esté hostigando a Israel es bastante complicado y bien puede desatar ciertas guerras, por no decir la gran guerra. Los árabes lo desean y esperan que su imam o omam, no recuerdo cuál es el nombre, pero es como el Mesías de ellos. Recuérdense que los judíos están esperando su propio Mesías, pues ellos no creen en Cristo, entonces piensan que también por medio de guerras santas va a venir. Y nosotros sabemos que el anticristo viene, por supuesto, pero viene también por guerras. Entonces, preparémonos, estemos listos, estas cosas ya estaban profetizadas. Y si no anda muy bien con el Señor, empiece a afirmarse con el Señor. Yo pensé que teníamos 10 años, pero tal vez no, tal vez no tanto. Y no entro al asunto del arrebatamiento de por sí, que es un misterio. Así lo quiso el Espíritu Santo, es un misterio. No entro al asunto del arrebatamiento. Pero si pasa, ¿va a irse usted o no? Muy interesantes cosas están pasando y pues no hemos terminado el Padre Nuestro.
que es la oración que hace el Señor Jesucristo. No hemos terminado esos 6 puntos elementales y muy importantes. Y quería explicar ciertas cosas sobre el Padre Nuestro, especialmente que aparece aquí en Lucas, porque son cosas propias del texto. El texto está bastante incompleto y en cierta forma no es igual al texto del Padre Nuestro que está en Mateo. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos. En Lucas no aparece Padre Nuestro que estás en los cielos, solamente aparece Padre. Solamente eso, Padre. Eso es lo que aparece en los textos formalmente de Lucas. Aún así, en base a todo esto hay diferentes manuscritos y diferentes formas, así que no crean que existe un manuscrito exacto. ¿Por qué puso entonces el traductor y muchos traductores, por qué ponen Padre Nuestro que estás en los cielos? Porque compensaron, entiendo yo, con lo que estaba en Mateo. Es muy importante, ya que en los manuscritos, y ahí voy a ir al final de la oración, que sería versículo 4, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso no aparece en el texto de Lucas, sí aparece en el texto de Mateo. Lo que aparece en Lucas y muchos traductores utilizaron es tentación, nada más. Obviamente los manuscritos estaban dañados, obviamente había problemas con las copias y entonces solamente tentación. Es bastante chistoso porque hay algunas traducciones que ponen tentación, o sea, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, tentación. Algunas, algunas traducciones pusieron eso, tentación. Eso es porque así estaban los manuscritos, supongo que estaban dañados, había problemas y ciertos cotejos raros. El punto es que según entiendo los traductores, y esto es nuestro traductor también, y los que revisaron en 1960 nuestra traducción bíblica, entendieron que lo que el Señor dijo fue precisamente el Padre Nuestro que estaba en Mateo. Pero había problemas con los manuscritos, entonces lo que hicieron fue mejor compensar, estaban seguros. El Señor no dijo tentación solo así. Y Lucas no escribió solamente tentación, sino que la idea era esta: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que ellos cotejaron y terminaron usando precisamente Mateo. Es muy importante esto para que entiendan cómo es la situación de la Biblia y cómo es la situación de los manuscritos. Muchos pasajes se compensan con otros pasajes. ¿Se acuerdan que Pablo recita muchos pasajes y muchas veces es a través de eso que entendemos los verdaderos significados? Eso es para que entendamos bien a profundidad los sentidos de la Biblia. Por si alguien se está preguntando, ¿quiere decir que estoy diciendo que tiene error en la Biblia? Por supuesto que no. Hay problemas en la situación de manuscritos, copistas y por supuesto los traductores y sus decisiones. Téngalo muy por seguro que los traductores de hoy toman muchísimo peores decisiones que cualquiera. Es por eso que nosotros al tener nuestra versión Reina Valera nos quedamos con ella bastante, pues es muy utilizada por el Espíritu Santo. Y el propósito del Señor era hablar el Padre Nuestro como lo dijo en el Evangelio de Mateo. Bien, pero esas no eran las partes que nos tocaba, vamos a llegar a esas al final. Lo que nos toca es el versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algo muy importante, el Señor nos enseña que la oración va dirigida al Padre Celestial. Muy importante. Y todo lo tenemos que pedir en nombre de Cristo Jesús. Eso ya nos lo enseña el Señor en los Evangelios de Juan. ¿Quiere decir que entonces cuando yo oro al Padre, estoy excluyendo al Hijo de Dios? Sinceramente no, porque también tenemos un pasaje donde el Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir, yo estoy oyendo y yo también estoy ahí. Y yo también participo de la oración y yo participo de la decisión. Eso es lo que quiere decir. Ahora Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor nos ha dado un orden. Oremos al Padre Celestial. El Espíritu Santo también escucha, el Señor Jesucristo también escucha y por supuesto ellos también participan en intercesión por nosotros, pero la dirección es hacia el Padre, en nombre de el Hijo de Dios, agradeciendo en nombre de el Hijo de Dios. Muy importante eso, porque lo hace el apóstol Pablo, que agradezcamos al Padre en nombre del Hijo, que pidamos al Padre en nombre del Hijo. Si usted hace sus oraciones y solo termina con gracias, solo termina con amén, o si solo termina con hasta mañana, no lo sé, pero lo está haciendo mal. Tiene que hacerlo en nombre del Hijo de Dios. Está pidiendo en nombre del Hijo de Dios.
Muy interesante este versículo y hay ciertas complicaciones con el texto, con las traducciones. Y es bueno ahondar en lo más profundo de los textos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué fue lo que quiso decir ahí el Señor? Más exactamente. Vamos a ver si no se me traba la lengua. Los textos, es decir, el griego, indica el pan de cada día, dánoslo este día según este día. Esa es la expresión que da el texto griego. Es muy específico. El pan que corresponde a este día, dánoslo este día según o como sea este día. Según es este día. Es muy interesante. Es muy interesante y es muy específico, tanto lo pone Mateo, también lo pone Lucas, por supuesto, de esa manera, de esa forma. Por eso es que lo vemos acá, los traductores expresándolo, aún así no llegan a lo más profundo de las palabras en griego. El pan nuestro de cada día, el pan, hablando en singular, no dice, danos el pan, provéenos la comida. Gracias, Señor, por la comida. Creo que todos oramos así. No nos damos cuenta que Dios tiene el pan específico, o sea, la comida específica, ya la ha provisto, específica de este día, y lo ha provisto todo según este día. Es una imagen muy interesante y siempre cuando veo esto, cuando entiendo esto, siempre viene la imagen del maná en el desierto. Es la imagen más específica. Dios les daba el maná y Dios les dice a los israelitas, ustedes conforme al número de su familia, ustedes conforme a los que son. Si son 5, tienen que recoger 5 partes. Si son 10, tienen que recoger 10 partes. Si son 20, tienen que recoger 20 partes, conforme al número de ustedes. Si ustedes toman un poco más, se les va a podrir. Eso se los dijo el Señor y pasó. Por supuesto que pasó. Perdón. Ahora, ¿qué pasaba el día viernes? ¿Qué sucedía con el día viernes? El día viernes les dice, ya viene sábado, es el día de descanso, es el día de reposo, no quiero que hagas ningún trabajo. En ese día viernes, para no ir a recoger el sábado, en ese día viernes vas a recoger doble porción. Y esa doble porción que recogían el día viernes, no se les podría. Les servía para el viernes y les servía para el sábado. Muy interesante. Muy interesante. Para aquellos que son críticos de la Biblia y que escriben muchos libros y son comentaristas de la Biblia, por cierto, porque ya vi que son comentaristas, y que dicen que el maná lo recogían los beduinos, es algo normal que aparece en el desierto. Eso es lo que dicen los comentaristas y los traductores de hoy. Se los aclaro y se los digo y se los expongo claramente. Un señor que se llama Samuel Pagán. Si quieren, les digo el nombre y si quieren, lo van a buscar. Se llama Samuel Pagán. Es comentarista de la Biblia y dice, el maná no es ninguna cosa milagrosa, el maná es algo que está en el desierto y los beduinos lo saben recoger muy bien. Entonces los beduinos supongo que sabían esta situación de que del viernes tendrían que recoger el doble, porque si no se les podría, se les engusanaba. Si no estoy mal, creo que era eso lo que pasaba, se les engusanaba. Dios entonces proveía directamente lo que se necesitaba en ese día. Y si hacía falta por la situación del día de reposo, proveía el doble y mantenía saludable ese maná. No hay mejor expresión que esa. Con esto el Señor Jesucristo creo que no está haciendo ninguna evocación hacia la riqueza directamente. Creo que el Señor no está diciendo, bueno, solamente tenemos que conformarnos con el pan y entonces de ahí viene la riqueza. Lo que pasa es que tenemos que tener un concepto genuino de qué es Dios para nosotros y cómo el Señor nos cuida. ¿Por qué? Porque viene la ansiedad a nosotros. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a cumplir? ¿Y cómo vamos a terminar? Dios ya tiene la provisión. Lo que pasa es que no me va a enseñar la provisión. Él no me va a dar la provisión 3 años antes. No me va a dar la provisión 1 año antes. Dios ya sabe cuál es la provisión conforme a lo que necesito, conforme a las necesidades que
tendré incluso más adelante. ¿Alguna vez usted ha recibido un poco más de dinero que si resulta que se le enferma un familiar o usted misma se enferma? Y de pronto es, bueno, ya tengo aquí el dinero, ya tengo lo que necesitaba. No sé cómo pagar esta situación que tengo que hacer o necesito, me urge esto, no sé cómo pagarlo, de pronto sucede algo, ya le viene un trabajo, ya le viene un anticipo y entonces ya tiene. Nosotros nos olvidamos de eso. Pensamos que nuestra relación con Dios es simplemente salvación y ya, ahí nos vemos hasta que sea el momento final, más o menos venir cada fin de semana a dormirme, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios provee cada día, según el día. Él sabe cómo serán nuestros días, Él sabe cuál es mi situación, Él sabe qué me va a pasar. Y es conforme a eso que Él me ha provisto. ¿Por qué hay ansiedad? Porque nosotros miramos el día, porque nosotros miramos el problema, porque nosotros miramos el conflicto o andamos mal. Como dice Santiago, pedimos, pero piden mal. Piden mal porque piden para sus deleites. Piden mal porque quieren ya las cosas rápido. Dios va día a día. Dios va a cada momento. Así se aprende la fe. ¿Qué necesito hoy? Dios me va a proveer hoy. ¿Qué necesito mañana? Dios me va a proveer mañana. Muy importante también, ¿no? Cuando nosotros recibimos algo, usted se lo gasta, se lo malgasta, lo derrocha. Dios es un Dios de ahorro. Dios es un Dios de cuidado. Esto me va a servir para más adelante. Esto me va a servir para después. Dios está construyendo. Vean, tomen en cuenta que en este momento no está integrando el principio de la siembra y la cosecha. Eso es muy importante y es muy bíblico. Siembra y cosecha. ¿Cómo Dios me va a prosperar? De acuerdo a lo que siembra. De acuerdo a lo que siembra. Conforme a yo siembro, de acuerdo como es mi semilla, así yo voy a cosechar, por parte de Dios. Por supuesto, este mundo nos enseña diferente y el diablo nos enseña diferente, nos enseña la riqueza inmediata, el poder absoluto, el oprimir a las personas y con eso quitarles sus riquezas. Dios no es así. Dios tiene todo lo necesario para cada día. Él no me va a dejar solo. De eso se trata este pasaje. Pero también más adelante vienen los principios, la siembra, sembrar, aprender a sembrar. Tengo que sembrar mi tiempo, tengo que sembrar mi esfuerzo, tengo que sembrar mi ganancia, tengo que sembrar de todo, de todo, de todo, de todo lo que tengo. ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque no siembro tiempo para Él. Porque no me esfuerzo en sus caminos. Tengo que sembrar. Conforme yo siembro, así voy a cosechar. Muy interesante. Recuerdo, eso fue hace muchos años y estudiábamos mucho la Biblia y le gustaba mucho a Freddy, papá de los hermanos monje, y más de una vez recuerdo que nos sentábamos en ese lugar a estudiar la Biblia y él decía, no tengo para la comida. Esta semana me levanté y no tengo para la comida. Pero él había aprendido. Es algo muy interesante. Él había aprendido. Pero confío en el Señor. Confío en el Señor. Yo no tengo nada, pero decía así, no tengo nada para empezar esta semana, pero confío en el Señor. Hacíamos el estudio, orábamos. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Más de una vez, lo recuerdo. Y siempre lo veía ya llevando sus materiales, llevando sus herramientas, ya trayendo materiales, ya estaba desde madrugada golpeando, trabajando en lo que hacía. ¿Por qué? Porque ya le había llegado un trabajo. Y ya le habían dado el anticipo y ya tenía dinero y ya tenía para su casa, para su hogar. A veces a muchos les hace falta eso, esa experiencia, ese cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque yo dependo de mi cheque. Porque a mí mi jefe me paga cada fin de mes. Porque a mí mi jefe me paga cada medio mes. Y se les olvida que es Dios.
y que Dios está pendiente no de su medio mes, no de su mes. Dios está pendiente de cada uno de sus días. Y conforme a cada día, ya ha provisto, ya ha dado, ya ha apartado. A veces, entonces nos toca la mala administración nuestra que nos acabamos la provisión de Dios. Ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Pero no voy a entrar a eso. Quería señalar lo importante de esto y cómo el Señor Jesucristo nos dice, oremos por esto. Oremos por esto. Estemos seguros que Dios nos está cuidando a cada instante. Usted tiene problemas para el dinero, usted tiene problemas financieros, pues Dios tiene cuidado de cada uno de sus días y le va a ir sacando cada día. Y le va a ir proveyendo cada día. Y le va a ir cuidando cada día. Aunque usted esté en un desierto, el Señor le va a cuidar. Y con el ejemplo de los israelitas que mencionaba en el desierto, dice Dios que Él se ocupó incluso de su calzado. El calzado no desgastó. Toda esa generación se murió porque estaban sentenciados, pero eso es otra cosa. Pero su calzado quedó bien. Ellos quedaron en el desierto, pero su calzado se quedó bien. Es apenas algo, pero es algo verídico. De hecho, sí, la generación murió. Estaban sentenciados. Y esa era la razón por la cual se quedaron 40 años ahí, para que toda esa generación muriera y sus hijos maduraran, fueran los grandes, los adultos, el ejército de Josué que entró a la tierra prometida. Era parte del castigo de Dios. Pero Dios les cuidó, Dios les protegió, Dios puso su nube, Dios puso su cuidado constante. Ahora, ¿puede faltar la bendición de Dios? ¿Puede faltar la provisión de Dios? Podría esconderse esa bendición y que Dios nos quitara un poquito su cobertura. Pues tal vez por eso es que el Señor Jesucristo nos habla en el versículo 4, el penúltimo gran elemento de este Padre Nuestro, de esta oración modelo. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Qué detallito, qué interesante. Es parte de la oración. Es parte de la oración. Y yo le pregunto, ¿usted en sus oraciones perdona? Empecemos por ahí. ¿Usted en sus oraciones se dedica a perdonar? Me hicieron esto, me hicieron aquello, tuve estos problemas, tuve estos conflictos. Los perdono y perdóname, Dios. Perdona mis pecados, perdona mis malas acciones, perdona lo que he hecho. Hay que reflexionar. Y si yo busco el perdón de Dios, ¿será que yo he perdonado a los demás? Qué interesante cómo el Señor Jesucristo ata esto, une esto, unifica todo esto. No necesariamente que Dios no nos perdona porque nosotros no perdonamos, porque entonces creo que no perdonaría a ninguno de nosotros. Creo que más un principio de fe. A veces, hermanos, nosotros buscamos el perdón. Y obviamente Dios nos lo va a decir audiblemente. A veces nuestros males son tan grandes que sabemos que afectamos esa relación preciosa que tenemos con Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me ha perdonado? ¿Cómo puedo yo buscar esa seguridad que Dios me ha perdonado? Pues lo primero que tengo que hacer, dice el Señor Jesucristo, es, tengo que ponerme a perdonar a los demás. Tengo que ponerme a perdonar a mis enemigos. Tengo que ponerme a perdonar a los que me han hecho daño. Tengo que ponerme a perdonar a aquellos que me han faltado. Entonces yo podré estar seguro que Dios me ha perdonado. Muy importante cuidar la fe. Porque se nos olvida la situación del perdón, se nos olvida la situación del pecado y la dejamos en aquel momento cuando nosotros nos salvamos. En aquel instante cuando nosotros declaramos nuestra profesión de fe. Y no nos recordamos, esta es una oración, y dice el Señor, cuando oréis, decid. ¿Qué tanto de su oración le dedica a perdonar a los demás? En ese perdón está su propia seguridad de perdón. En ese perdón está su propia confianza que Dios le ha perdonado completamente, que su relación
está completamente sana delante de Él. Cada quien tiene que buscarse. Por supuesto, están quienes están endurecidos y deje de tener duro su corazón. Busque más del Señor. Y cuando nosotros buscamos más del Señor, irremediablemente vamos a ver nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, porque así es. Cada vez que nos acerquemos más a Dios, nos vamos a ver nosotros más oscuros. Porque es un proceso. Dios no me limpia inmediatamente, es un proceso. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos los días, cuando yo esté en oración, cuando yo dedique ese momento de oración especial a Dios, tenga un momento para contemplar mi vida, para contemplar mis días, para contemplar. ¿He perdonado? ¿Le he quitado la pena a alguien más? ¿He hecho alguna maldición? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros bendigamos a Dios con nuestra lengua y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios? Lo cual estuve pensando bastante y aunque no sé si eso es lo que quiso decir exactamente Santiago, pero me hizo comprender algo. Hermano, lo más cercano que nosotros tenemos de Dios en esta tierra, y vamos a tener lo más cercano de Dios en esta tierra, es a las personas, es a la gente. Están todos hechos a la imagen de Dios. Estamos todos hechos y somos cierto reflejo de Dios. Hay quienes reflejan más, hay quienes reflejan menos, por supuesto. Pero todos son hechos reflejos de Dios. Entonces, ¿cómo es mi trato? ¿Cómo es mi actuar con las personas? Y si actúo de esa manera con esto que son reflejo de la imagen de Dios, ¿cómo es mi actuar con Dios? Salimos fácil, ¿no? Escapamos de esa situación, escapamos de esa idea, ¿no? Es que Dios está en allá, en el cielo, lejísimos. Dios está viéndome a través de las personas. Dios está juzgándome a través de mi trato a las personas. Muy interesante. Dios no va a bajar del cielo y a componer la situación de su familia, la situación de su país, la situación de su ciudad, la situación personal suya. Dios usa medios, Dios usa canales, Dios usa formas. Mándame un ángel, entonces sí te voy a creer y entonces sí voy a cambiar. Nunca le va a mandar un ángel, para empezar no puede verlo, no puede contemplarlo, no podría. Pero por otro lado, ya está viendo lo que Dios está usando. Esa gente que está a su alrededor, esa gente que probablemente usted maltrata, esa gente porque probablemente usted se enoja. Esos son los medios que Dios está utilizando para transformar su corazón y hablarle a su corazón. Muy interesante, muy interesante. Deje de tener la carga sobre sus hombros. Ya no tengamos carga sobre nuestros hombros. Dejemos que el Señor nos limpie, nos transforme, nos limpie, nos quite todo mal completamente y toda carga, como menciona el escritor de Hebreos. El pecado es una carga. El pecado es algo que nos asedia. El pecado es algo que nos somete y nos obliga. Lo que tengo que hacer es perdonar a los demás. Si perdono a los demás, Dios me perdona, Dios me limpia, Dios me transforma. El perdón es muy importante. Y con respecto al perdón, también hablaba lo que hablé hace 15 días con respecto al reino de Dios. El perdón es algo que no está en el mundo. El perdón en el mundo no existe. Por eso es que tampoco existe la esperanza. El perdón de nuestros pecados y el poder ir al cielo es precisamente lo que nos hace creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hemos sido recibidos por Dios, no porque nosotros pagamos nuestros pecados o nosotros cancelamos la deuda con Él, sino porque se nos fue perdonado. Es decir, la deuda ha sido saldada completamente. Por causa de la justicia de Dios, era necesario aquel que pagara toda la cuenta. Y el único que podía pagar la cuenta así era el Señor Jesucristo.
el único que podía saldar esa cuenta. Nosotros recibimos el perdón, pero el Señor Jesucristo pagó la cuenta, saldó la cuenta, canceló lo que debíamos. Por eso es que somos salvos, por eso es que recibimos perdón y por eso es que cuesta. Y usted dirá, bueno, es que a mí me cuesta perdonar, yo no puedo perdonar. ¿Y qué hay de Dios? ¿Cuánto le costó a Dios? ¿A usted le cuesta más que a Dios? Tuvo que tomar todos nuestros pecados de cada uno de nosotros y cargarlos sobre su Santísimo Hijo para tratarlo a Él, para castigarlo a Él, para hacerlo a Él sufrir nuestro castigo, nuestra culpa y nuestra enemistad con Dios. Pensemos, ¿qué fue lo que me hizo esta persona? ¿Qué fue tan terrible lo que me hizo o lo que me está haciendo? Lo que me está haciendo no es nada. Quitemos esa carga. Saquemos esa pena de nosotros. Lo que me hizo no es nada. Ahora, lo importante es que yo aprenda, que el reino de Dios esté aquí, que sea ese perdonador. Va a llegar el momento de la justicia. Va a llegar el momento en donde Dios reúna a todas las naciones delante del Señor Jesucristo, a quien le ha dado todo el juicio. Y Él juzgará a todas las personas, pero este es el momento del perdón, el momento del recibir por parte del reino de Dios. Mucha gente se aleja de Dios por falta de perdón. Mucha gente no se perdona a sí mismo. Hay gente que no perdona a Dios, lo cual es completamente ilógico, pero en dado caso, perdónelo y acérquese. No voy a hablar de un caso específico, pero es un caso que no perdonó a Dios. Es que yo le pedí a esta persona y el Señor no la libró de la muerte. Por eso se alejó y por eso se desvió completamente. En contra de Dios. No podían perdonar a Dios. Y no es que Dios requiera perdón, pero un corazón que no perdona, ni siquiera a Dios, no va a perdonar a nadie. Es un corazón que está lleno de maldad, de pecado. Y está condenado. Condenado. Todos los condenados no tienen perdón. Todos los condenados han despreciado el perdón. Dios nos ha dado esa libertad a través de su Hijo Santísimo, el Señor Jesucristo. Nos ha librado y nos ha quitado la carga. Si alguien me hizo algo peor que lo que nosotros le hicimos al Padre Celestial, entonces está bien, no lo perdonemos. Pero si no, yo ya he sido libre, liberado de esa culpa. No importa lo que me hagan, no importa aunque me quiten la vida. Ese es un principio cristiano. Aunque me quiten la vida, tengo que perdonar. Aunque le quiten la vida a mi familia, tengo que perdonar. Si se desatan estas guerras grandes, este es el principio elemental. Este es un principio fundamental, que por cierto, hay muchos a través de guerras que no perdonan a Dios. ¿Cómo es posible que Dios exista? ¿Cómo voy a seguir creyendo en Dios si permitió todas estas muertes, si permitió todo este mal? Para empezar, no fue Dios, fue el hombre. Fue el hombre buscando su propio mal. Eso es lo que estamos viendo ahora desatado en el mundo. Dios le dice al hombre, deja de pecar, deja de hacer lo malo. El bien es para ti, el bienestar es para ti. Es por eso que no debe sorprendernos todas estas guerras, todo este mal, todo este odio que todavía existe. No importa que haga Israel, van a seguirlo odiando, no importa que haga. Y no importa que hagamos nosotros, porque nosotros también estamos en la fila. A nosotros también nos odian. Y no nos odian los árabes, y no nos odian los islámicos, nos odian todos. Nos odian todos. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado el poder de perdón, de perdonar. Porque nada pueden hacerme que sea mayor que lo que Dios le hice a Dios. Y que Él me perdonó. Y con eso me libra de la carga. Y con eso me libra de la culpa.
y me llama a perdonar. O sea que si yo perdono esto que me debían, si yo perdono esto que me hicieron, si yo me perdono estas cositas y estos insultos que me hicieron, Dios va a saldar la cuenta completa. Va a darme total seguridad a mí de todos los males que yo hago. ¿Cómo es posible que los creyentes no descarguen su conciencia? ¿Cómo es posible eso? Santiago, uno que habla mucho sobre las obras y habla mucho sobre el pecado, también menciona algo muy interesante. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. ¿Por qué dice Santiago? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Se nos olvida. Se nos olvida. Pensamos que la vida cristiana es de hacer más, de conocer más, de hablar bonito. Principalmente es de perdonar. Principalmente. De aprender a perdonar. De aprender a quitarse la carga. De aprender a soltar la culpa. De buscar el constante perdón de Dios. Pero para que Dios me perdone constantemente, yo tengo que perdonar las faltas que me hacen, las fallas que recibo, los insultos, los males y, por supuesto, incluso si eso es la muerte, perdonar. Perdonar porque Él me perdonó. Qué interesante. ¿Practicamos eso en la oración? ¿Buscamos hacer eso en la oración? No. Hace 2 semanas les dije, bueno, vean si están orando bien o están orando mal. Están orando bien, no estoy diciendo que estén orando mal, todos estamos orando bien. Solo añadamos, vamos a añadir, vamos a sumarle estos principios. Porque después le pedimos a Dios y no nos damos cuenta por qué Dios no nos contesta. Y después se lamentan y después lloran y después dicen, ¿por qué Dios? Hay principios, hay propósitos, Dios tiene propósitos. Y es eso lo que tenemos que tomar en cuenta. El último, aunque leímos parte del siguiente pasaje, pero lo vamos a dejar para después, vamos a terminar con la última parte. Y no, estamos hablando la última parte del versículo 4. Lucas 11, versículo 4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuevamente, comento que aquí es donde hay problemas en el texto, situaciones en el texto, y que de seguro los traductores completaron con el Padre Nuestro de Mateo. Que por cierto, en el texto de Mateo, cuando dice líbranos del mal, propiamente no es mal, muchos traducen y muchos entienden que ahí no es mal, líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Es un nombre, el maligno. ¿Quién es el maligno? Ya sabemos quién es, ¿no? El diablo. Líbranos del diablo. No nos metas en tentación. Hay otras traducciones también que indican ahí que no es tentación, sino que indica ahí prueba. No nos metas en pruebas, mas líbranos del mal. Aún así, muchos se inclinan a la idea de la tentación. Y es bastante difícil de explicar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es un poco difícil de explicar. Dios mete en tentación. Sabemos, nuevamente, Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie, porque no puede ser tentado por el mal. Dios no tenta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Muchos teólogos, muchos conocedores, la opinión que tienen, y creo que es la más acertada, es que no nos pongas en tentación. Es lo que quiso decir ahí el Señor Jesús. Perdón, no nos pongas en pruebas tan difíciles que no podamos resistir y nos veamos tentados e incluso caigamos en la tentación. ¿Se captó? No nos pongas en pruebas tan difíciles que nos veamos en una severa tentación y que incluso puede ser que caigamos en tentación. Mas líbranos del mal. Que es muy interesante nuevamente, tiene que ver con el versículo 3, con el pan nuestro de cada día. Ahora, ¿creen ustedes que Dios está muy interesado en nuestras pruebas y en nuestras dificultades?
¿Creen ustedes que Dios está cuidándonos a cada instante? Protegiendo cada uno de nuestros pasos para que no nos vaya a suceder un asalto, protegiendo a nuestras familias para que cuando estos falten, como mencionaba hace un momento, no nos pongamos a odiar a Dios. Con esto no quiero decir que Dios tenga alguna obligación y que nosotros tengamos permiso. ¿Qué quiero decir? Dios tiene obligación de que todas nuestras familias y todos los miembros de nuestra familia estén bien sin ningún problema. No, Dios no tiene ninguna obligación. Usted, yo, nos podemos morir hoy o nos podemos morir mañana. O nos puede dar cáncer, o nos puede dar Parkinson, o nos puede dar Alzheimer, o nos puede dar cualquier cosa devastadora sin importar qué. Es ahí donde usted no toma en cuenta la misericordia de Dios. No toma en cuenta la misericordia de Dios porque misericordia significa que Dios no tiene ninguna obligación. Dios no está obligado para nada. Toma en cuenta eso. Toma en cuenta eso cada vez que hable sobre su familia, cada vez que ore sobre su familia. Toma en cuenta que Dios, de purísima misericordia, los mantiene a todos de pie. Los mantiene a todos de pie. De eso es que nos habla este pasaje. Ese pasaje final. La misericordia de Dios, sabiendo que Él es el proveedor, pero también el que nos resguarda. Una de las figuras utilizadas en el Antiguo Testamento es que Él nos cobija debajo de sus alas. Él envía a sus siervos, a sus ministros, aunque nosotros somos pecadores, pero envía a sus ministros a que nos guarden, a que nos cuiden, y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. ¿Qué tanto le agradece a Dios? Porque su familia hoy está bien, hoy está bien. Cada lunes ese es mi agradecimiento a Dios. Cada lunes que tenemos ese tiempo de oración entre los hermanos e intercedemos también por la iglesia. Cada lunes es gracias, Señor, porque otra semana más, ninguno de los hermanos vino y violaron a mi pariente. Ni uno. A alguien le cayó el techo encima. A alguien le cayó un meteorito. Es cierto, todos traemos problemas. Todos tenemos dificultades. Pero eso no quiere decir que Dios no nos esté protegiendo. Cosas duras y difíciles nos han pasado, pero eso no quiere decir que la mano de Dios se ha apartado de nosotros. Lo que mencionábamos hace un momento y que nos reíbamos con respecto a los israelitas. Estaban ahí en el desierto y estaban ahí sentenciados a muerte. Todos ellos tenían que morir. Pero Dios los estaba cuidando, a pesar que estaban sentenciados. Es ver la misericordia de Dios. Es aprender teología profunda. ¿Cuál es el cuidado de Dios sobre mi vida? No tiene ninguna responsabilidad y obligación. Estamos en un mundo arruinado. Eso sí, la responsabilidad que Dios tiene es el instante cuando uno muere y está refugiado en Cristo. Si yo estoy refugiado en Cristo, Dios es fiel, no a mí. Dios le es fiel a su Hijo Jesucristo. Entonces envía a los ángeles y nos llevan ante su presencia. Ahí sí hay seguridad, ahí sí hay obligación, ahí sí Dios está completamente comprometido. Si es un creyente con fe, si es un creyente con fe, lo repito porque nosotros no tenemos ninguna señal como los israelitas. Nosotros no tenemos la circuncisión, es una señal que llevaban en aquel entonces, señal del pacto. Nosotros no tenemos esa herencia, ser descendientes de Abraham. No porque en aquel entonces ni siquiera haya sido tan importante, pero al menos tenían eso. Nosotros no tenemos ninguna señal, nosotros no tenemos ninguna herencia, nosotros no tenemos ninguna situación genética que nos ate a Dios en obligación. Lo único que nos ata a Dios en esa obligación, en ese pacto precioso, en eso que Dios ha hecho para nuestras almas,
es nuestra fe. Y es por eso que la oración tiene que contribuir a eso, hacernos entender eso, hacernos comprender eso. Gracias, Señor, porque toda mi familia está completa. Gracias, Señor, porque ningún mal terrible nos ha pasado. Gracias, Señor, porque no hay ningún accidente. Gracias, Señor. ¿Tiene obligación Dios de hacer eso? No, no tiene ninguna obligación. Lo hace por misericordia. Lo hace por misericordia. ¿Qué pasa con esas cosas terribles? Esas cosas terribles a muchos les ha hecho pensar, Dios no existe. Vean a los judíos, lo que empecé hablando. Vean a los judíos. 6 millones murieron en el holocausto. 6 millones de personas. Ni siquiera es un número que podamos concebir. No vemos. Es 3 ciudades de estas. Es un número horrible. Claro, por ese gran espanto, ellos dicen, Dios no existe, Dios no nos quiere, Dios no nos interesa. Muchos, no digo todos, muchos. Incluso se volvieron ateos por eso. Suceden cosas espantosas en el mundo y Dios nos mantiene en refugio, en resguardo y en cuidado. ¿Cuál es la voluntad del maligno? Como verdaderamente menciona aquí, pero en realidad es Mateo quien lo dice. Mas líbranos del maligno. ¿Cuál es la voluntad del maligno? Que estemos arruinados, que este mundo esté cada vez más sometido a pecado, a maldad, a destrucción, a avaricia, egoísmo y todas estas cosas, multiplicado y multiplicado y multiplicado entre todos. Y es lo que vamos a ver, por cierto. El mundo se ha sometido tanto al pecado que lo único que le espera es que Dios quite su restricción. Y es lo que vamos a ver. Es por eso ahora que vimos 1,000 y tantos muertos de un lado, 4,000 muertos del otro, 1,000,000 de muertos por el COVID. Eso es solo el principio. Eso solo es el comienzo. El hombre que insulta y que maldice tanto a Dios no se da cuenta que es Dios quien restringe al hombre de esta maldad espantosa que es el diablo y Satanás. Pero Dios va a quitar su restricción, va a quitar ese cuidado, va a quitar esa línea y el mundo sabrá lo que verdaderamente es el infierno. Y sabrá lo que es el infierno. ¿Para qué? Empiecen a suplicar a Dios que regrese. Así lo entiendo yo. Así comprendo yo la escatología. Entiendo que ese es el propósito de Dios. Así que hace falta bastante. Pero nosotros los creyentes, vean, por eso la oración es tan importante. Dios tiene cuidado del pan que ha provisto para este día, según el día. Dios nos ha cuidado de todos los males del maligno, nos ha protegido, aunque estamos en este reino de maldad, en este reino de pecado, en este reino de mentira, y Dios nos ha protegido y nos sigue protegiendo por pura misericordia, por pura piedad. Nos habla algo bastante sobre el pecado, porque con el pecado, entonces abrimos las puertas al maligno para que toque nuestra vida, para que nos moleste. Pero eso es otra cosa. Es una oración muy interesante. Con esto terminamos los puntos de la oración. Es una oración valiosísima, valiosísima. Y por eso es entendible que los traductores, al ver problemas en los textos, pues entonces dijeron, vamos a usar Mateo. Y es correcto, y es bíblico. Vamos a usarlo. Y vamos a hacerlo casi al calco, casi igual, casi idéntico. Toma en cuenta esto en su vida. Toma en cuenta todos estos pasos. Son pasos muy sencillos. Y yo lo que les pido es que de ahora en adelante tomen en cuenta estos pasos. Aunque estamos en un mundo lleno de maldad y lleno de perdición, cuando nosotros hablamos con el Padre Celestial, entramos a un lugar santo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el hecho de que nosotros entramos a un lugar pulcro, perfecto, inviolable, incontaminado. Aunque estamos en este mundo arruinado, podemos y tenemos acceso libre para entrar a ese lugar celestial maravilloso y glorioso
que es estar delante del Padre Celestial. Depende de nosotros qué ponemos en ese lugar. Depende de nosotros cómo tratamos esa oración. Depende de nosotros cómo es nuestro concepto de Dios. Depende de cada quien. Y espero que los principios elementales del Padre Nuestro, tan importante, tan valioso, le sirvan y actuemos y vivamos. Los tiempos se están acabando, hermanos. Y será cada vez más difícil, y será cada vez más difícil, y mucha gente perderá la fe. Ya es decisión de cada quien. No digo aquí, no digo ustedes, yo digo los que se dicen creyentes o los pseudo creyentes. Porque de hecho hay muchos que no están genuinamente viniendo a la iglesia de Cristo Jesús, a la iglesia universal me refiero. Lo hacen a prueba, lo hacen a ver qué tal me va un año, a ver qué tal me van 5 años, a ver si Dios lo único que me exige es ir a la iglesia los domingos. Y haz tú, ¿es eso lo que me exige Dios? De hecho no, Dios exige más. Compromiso de alma, compromiso de mente, compromiso de corazón. Dios tendrá cuidado de nosotros en todo momento, pero depende de nosotros el conservar la fe, el mantener la fe y el ir creciendo en fe. Nuestra oración va a reflejar eso. Una oración, un orador que verdaderamente ora lo refleja, que verdaderamente conoce los principios lo refleja. Hay paz, hay consuelo, hay esperanza, hay seguridad. Sabe que hoy no tiene, pero mañana va a tener. Porque está orando. Porque está orando, tiene seguridad. Sabe que viene guerra, pero él, ella estarán seguros. Porque está orando. Su refugio es la oración, que cambia su lugar. Por eso mencioné lo de la santidad. Al orar nosotros salimos de este mundo y entramos a la presencia de Dios. Es algo divino, es algo maravilloso, es algo excelso y es una capacidad que nos ha dado nuestro Santísimo Salvador, gracias a su sangre preciosa. Y por supuesto, gracias a la participación del Espíritu Santo, que nos hace entrar en ese lugar, entrar en ese trono de la gracia. Nuevamente menciono al escritor de Hebreos, entrar al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. El oportuno socorro está para todos. Ahí está, para todos, si ustedes lo quieren tomar por la fe. Que el Señor les bendiga.